todo lo que necesitas saber sobre el futuro en inglés en este vídeo. De hecho, te voy a explicar las dos formas que hay de crear un futuro en inglés. Estas dos formas son el will y el going to, y te voy a explicar cuándo usar cada una, así como para crear el afirmativo, negativo e interrogativo de ambas opciones. Empecemos por las diferencias o cuándo debemos usar cada una. En cuanto al going to, se usa para acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan o algo que va a suceder 100% seguro. En cuanto al will, se usa para acciones que van a pasar en un momento cercano o lejano en el tiempo, decisiones repentinas o para expresar un acontecimiento o plan que queramos que suceda, pero no es 100% seguro, como puede ser, por ejemplo, una promesa, una predicción o un deseo. Pero como he dicho, no es 100% seguro. Ahora, por supuesto, te voy a dar algunos ejemplos para que todo este rollo teórico lo entiendas a la perfección. Pero quiero decirte algo muy importante, y es que el will es mucho más corto de decir, como vais a ver durante el vídeo. Por lo tanto, es mucho más fácil y mucho más rápido, y debido a esto la gente utiliza el will indiscriminadamente, da igual en qué escenario nos encontremos, si es 100% seguro, si no, si lo que sea. Por lo que si en algún momento tienes alguna duda o no te apetece pensar o lo que sea, puedes utilizar el will y punto. Todo el mundo te va a entender y además hay muy pocas cosas en el mundo que sean 100% seguras. Dicho esto, veamos algunos ejemplos. Empecemos con el going to. Si por ejemplo llaman a la puerta y te levantas y dices voy a abrir la puerta, sería algo muy cercano en el tiempo y por lo tanto podríamos utilizar el going to. Además, si ya estás levantado y yendo a abrir la puerta, pues también es algo que va a suceder 100% seguro, porque ya estás yendo. Aunque bueno, otro ejemplo para algo 100% seguro es, por ejemplo, si ya has planeado tus vacaciones a Tailandia y ya te has comprado el vuelo y el hotel, es algo que va a suceder en teoría 100% seguro. Por lo que si queremos demostrar esa seguridad de que va a ser algo 100%, tendremos que utilizar el going to diciendo I'm going to go to Thailand next year. Y para el will voy a utilizar los mismos ejemplos para que veas que es más o menos lo mismo. En el ejemplo de abrir la puerta es una decisión repentina y por tanto podrías utilizar perfectamente will. Y para el viaje a Tailandia, si es algo que tienes planeado y lo deseas, pero por ejemplo aún no tienes los billetes de avión o el hotel, deberías utilizar will, ya que no es 100% seguro. Y yo creo que se ha entendido bastante bien la diferencia entre algo 100% seguro y algo no 100% seguro. Y por lo tanto, cuando tenemos que utilizar going to y cuando tenemos que utilizar will. Ahora sí, pasemos a ver la estructura del afirmativo y vamos a empezar con el will. Ya lo habéis visto previamente en el ejemplo, pero voy a explicarlo más detalladamente, ya que esta estructura es muy sencilla. Como siempre, primero el pronombre personal, después el verbo auxiliar will, más después el verbo principal, sea cual sea. Be, go, study, speak, el que sea, más después los complementos que queramos añadir. Podéis apreciar que el will siempre es will, ni se añaden s's, ni se añaden eds, ni se añade nada. Es will para todos los pronombres personales. Y lo mismo pasa con el verbo principal. Se pone tal cual es el verbo, no hay que añadir nada. Incluso el verbo to be, que siempre molesta haciéndose el distinto y el irregular, en el futuro simplemente será be. Si habéis estudiado conmigo todo el rato, ya habéis visto que tanto el presente como el pasado ya eran mucho más fáciles de aprender que el español. Pero es que el futuro todavía es más fácil. Y también puedes ver por qué la mayoría de gente utiliza will sin pensar mucho en si es 100% seguro o no. Y es que es súper fácil. En cambio, el going to es un pelín más difícil, pero seguirá siendo sencillo. Lo vemos ahora mismo. Y no hay que aprender nada nuevo, solo utilizar las reglas que ya conocemos de antes. La estructura va a ser pronombre personal más el verbo to be, pero obviamente con la conjugación dependiendo del pronombre personal, es decir, am, is o are. Después tendremos que añadir going to, lo cual no hay que cambiar para nada, siempre será
going to, más nuestro verbo principal sin hacerle absolutamente nada y terminaremos con todos los complementos que queramos. Si te das cuenta, no es difícil, lo único que tenemos que saber bien es el verbo to be, que espero que ya lo sepáis. Pero sí que es más largo. Y en vez de ser siempre igual, como el will, pues bueno, simplemente tenemos que cambiar la conjugación del verbo to be dependiendo del pronombre personal. Pero vaya, que espero que a estas alturas ya lo sepas perfectamente. Si quieres tanto escuchar todos estos verbos, como ver ejemplos de cada uno de ellos y practicar con ejercicios, tenemos vídeos para cada uno de los verbos. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo y pinchar en la lista de reproducción del curso gratuito y con eso te saldrán en orden para aprender de una manera fácil y rápida. Y antes de pasar con el negativo, si te gusta este vídeo, te gustan los vídeos del curso gratuito y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción. Ahora sí, pasemos al negativo del will. Y vas a ver que también es muy sencillito. En este caso no se van a utilizar verbos auxiliares ni nada por el estilo. Simplemente tendremos que añadir not detrás del will. Aunque como siempre no va a ser así, ni cómo lo escucharás, ni cómo te lo encontrarás, sino que tenemos que unir ambas palabras obteniendo won't. Y como podéis ver, es exactamente igual para todos los pronombres personales. Aunque aquí sí que quiero hacer un énfasis en un pequeñito detalle. Si queremos mostrar más determinación y contundencia en nuestra frase, lo único que tenemos que hacer es no juntarlo. Por lo que tendríamos dos opciones. I won't open the door o I will not open the door. La segunda va a ser más contundente de la primera, aunque obviamente también va a depender el tono de voz, el cual yo también he exagerado. Y la estructura, como la acabáis de ver en los ejemplos, va a ser la siguiente. Pronombre personal más won't o will not, dependiendo de lo contundente que quiera ser, más el verbo principal sin hacer ningún tipo de modificación, más todos los complementos que queramos. Sencillo, ¿verdad? Pues pasemos ahora con el negativo del going to y va a ser igual de sencillito. Si recuerdas cómo se hacía el negativo del verbo to be en presente, no vas a tener problema. El negativo del futuro será muy sencillito, como vas a ver ahora mismo. Lo primero que utilizaremos será el pronombre personal, después el verbo to be en negativo, es decir, depende del pronombre personal, podrá ser am not, isn't o aren't. Después, por supuesto, el going to sin ningún tipo de modificación, siempre igual, más el verbo principal sin ningún tipo de modificación tampoco, y después terminamos con los complementos que queramos. Y como he dicho con el will, si queremos dar más énfasis a nuestro negativo, podemos utilizar la versión extendida. Por ejemplo, we are not going to school. Aunque igual que antes, lo más importante es tu tono de voz. Ahora sí, pasemos al interrogativo y también va a ser súper fácil. ¿Recuerdas que tanto en el presente como en el pasado lo único que hacíamos era poner el verbo auxiliar delante del pronombre personal? Pues en el futuro exactamente lo mismo, pero sin usar ningún verbo auxiliar. Simplemente pondremos el will, que ya hemos visto, delante del pronombre personal, quedándonos de la siguiente forma. Will más el pronombre personal más el verbo principal sin ningún tipo de modificación, como ya sabéis, más todos los complementos que queráis. Como ves, súper fácil y súper sencillo. Y con el going to va a ser exactamente igual. Pero en vez de poner delante el will, lo que vamos a tener que hacer es poner delante la conjugación del verbo to be, obteniendo la siguiente estructura. El verbo to be con la conjugación correcta para cada pronombre personal, más por supuesto el pronombre personal, más going to, siempre igual, sin modificaciones, más el verbo principal, sin ningún tipo de modificación tampoco, más todos los complementos que queramos. Como has podido comprobar, si alguien te ha dicho que aprender inglés es difícil, te ha mentido.
Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita y clic aquí para echar un vistazo a nuestro curso avanzado.